Ya. Entonces, lo que ahora vamos a estudiar es un poco de las máquinas reciprocantes. Básicamente, esta parte de la materia, en ese sentido de decir, esta parte del tema, que es en general, el tema como tal de esta parte, se llama ciclo de potencia de gas, ciclo Otto, diésel y dual. Como tal, ya hemos visto estos tres ciclos, que sea el ciclo diésel, el ciclo Otto y el ciclo dual. Pero ahora nos vamos a enfocar en las máquinas reciprocantes. ¿Y qué son las máquinas reciprocantes? Es donde opera mi ciclo diésel, es decir, es esta maquinita como tal. Entonces, en esta maquinita, antes veíamos los procesos directamente, es decir, analizábamos si es un proceso diésel, si es un proceso Otto, dependiendo de lo que tengamos. Ahora nos vamos a enfocar en las máquinas, es decir, en estos que se llamarían serían cilindros, ¿no? Entonces, como tal, tenemos una configuración básicamente de un cilindro de cualquier tipo que opera con un ciclo Otto, diésel y dual. Entonces, más o menos es de esta forma. Y estas pueden operar con el ciclo Otto, diésel y dual. Entonces, en esta parte vamos a estudiar la máquina reciprocante, que como tal es este pistoncito de acá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos como partes del pistón? Si nosotros hacemos, vamos a decir, un estudio un poquito más cercano a lo que es el pistón, vamos a ver que tenemos un punto muerto superior. Y ese punto muerto superior lo vamos a conocer como PMS. Y vamos a tener también un punto muerto inferior, que se va a llamar PMI. Este punto muerto superior y este punto muerto inferior pues son los límites. Es como decir, ese es el máximo valor a lo que va a llegar y ese sería el mínimo valor al que podría estar. Entonces, solo eso es lo que nos está dando acá. Ahora, el volumen, vamos a decir, el volumen que va a encerrar el punto muerto inferior y el punto muerto superior, se le va a llamar volumen desplazado del pistón. ¿Por qué? Es donde ese pistón de acá, este amarillito que es el pistón, se va a realizar el movimiento, es decir, va a ir una vuelta, va a volver a ir y va a volver. Digamos, ese es un movimiento que podría hacer el pistón. Entonces, como tal, lo principal que vemos es que va a tener una distancia de recorrido. Y a esta distancia se le conoce con el nombre de carrera, que normalmente le colocamos L. Y como es un pistón, obviamente va a tener un diámetro, ¿no ve? Entonces el diámetro, bueno, es básicamente el diámetro nada más. Y yo sé que como el volumen desplazado es básicamente un cilindrito, entonces mi volumen desplazado sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la longitud. Sería básicamente sería el área de la circunferencia, que sería el pistón. Básicamente, si lo veríamos de otra forma, sería así el pistón, que tendría una área circular, y el área circular es pi cuartos por el diámetro. Entonces, eso multiplicado por la longitud, que sería donde se va a expandir. Y así formaríamos, en este caso, nuestro cilindro. Entonces, esto sería multiplicado por la longitud L, que sería la distancia, vamos a decir, del cilindro. Entonces, eso sería mi volumen desplazado. Pero también tengo una parte de acá que no es lo que no va a poder ser, vamos a decir, no se va a poder llegar, no va a chocar tope a tope el pistón. Lo único que va a hacer va a llegar hasta el punto muerto superior y ahí se va a generar un espacio. Y ese espacio, como es un cilindro, va a generar un volumen. Y ese volumen se le conoce como volumen de la cámara de combustión. Básicamente en ese espacito es donde se va a generar la mayor presión. Vamos a ver esa parte. Entonces, eso es básicamente B sub C, que se le conoce como volumen de la cámara de combustión. A eso también le van a ver con el nombre de espacio muerto. Muchas veces no se especifica, pero le ponemos directamente espacio muerto, no sé, del 4%. Más que todo eso lo vamos a ver cuando veamos compresores reciprocantes. Luego de eso tenemos R, que es la relación de compresión. Bueno, al igual que habíamos visto en un ciclo Otto, diésel y dual, la relación de compresión lo único que me relaciona es el volumen máximo posible que se podría alcanzar sobre el volumen mínimo posible que se podría alcanzar.
Y el máximo volumen, si se dan cuenta, es todo esto. Es decir, sería volumen sub D más volumen sub C. Y el mínimo volumen sería B sub C nada más, porque es lo más pequeñito que tenemos, ¿no? Entonces sería volumen C. Entonces, la relación de compresión sería volumen desplazado más volumen de la cámara de combustión sobre el volumen de la cámara de combustión. Y esa sería una ecuación. Ahora podemos ver también la cilindrada. La cilindrada es el volumen total de cuántos cilindros tenemos, porque acá hemos analizado solamente un cilindro y sabemos que el volumen de ese cilindro es este volumen desplazado. Pero si yo tengo, como en este caso, uno, dos, tres, cuatro cilindros, entonces eso ya no me va a decir cada cilindro tiene volumen desplazado, no sé tantos. Simplemente me va a decir la cilindrada. Me va a decir cilindrada es igual a 4, digamos, 4 litros y son 4 cilindros. Eso me está diciendo que el volumen total de todo es 4 litros. Y por ende, la cilindrada se lo calcula de esa forma. Lo que me está diciendo es que el volumen total, como es la cilindrada, es igual al volumen desplazado por el número de cilindros que tiene. Si tengo 8, entonces aquí le coloco I es igual a 8. Y el volumen desplazado ya sabemos cómo calcular. Entonces, la cilindrada es el volumen total de todos los cilindros. Perdón. Ahora podemos pasar con la relación aire-combustible. La relación aire-combustible es es una manera de saber y entender cuánto porcentaje de aire necesito y cuánto porcentaje de gasolina. ¿Para qué? Yo pueda obtener una buena combustión. Bueno, vamos a decir una correcta combustión. Entonces yo necesito calcular el flujo másico del combustible sobre el flujo másico del aire. O puede ser F sobre A, normalmente se le conoce como la relación aire-combustible, o también podemos hacer como A sobre F. Entonces, de esa manera, yo ya voy a obtener la relación aire-combustible. En este caso, el F sobre A sería relación combustible-aire y en el A sobre F sería aire-combustible. Entonces, lo ideal es que la relación aire-combustible sea igual a 14,8. ¿Eso qué quiere decir? Que por 14,8 gramos de aire, yo necesito introducir 1 gramo de gasolina o gas. Entonces, cuando yo haga esa proporción que está cumpliéndose supuestamente, entonces la combustión que se va a generar en mi máquina reciprocante, ya sea un ciclo Otto, sea un ciclo diésel, va a ser la correcta. Entonces, eso no va a dañar mi equipo, porque ustedes saben que cuando hay una mala combustión, lo más probable es que nuestro cilindro empiece a fallar, a tener grietas y así sucesivamente se va a empezar a dañar nuestro cilindro, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que nos dice la relación aire-combustible. Más adelante, que es de esa materia a la subsiguiente, que sería ingeniería térmica, van a ver un poco más de lo que es la relación aire-combustible. Por otro lado, vamos a ver también el consumo específico de combustible. Eso me está diciendo que cuánto combustible voy a consumir para generar 1 kWh de potencia. Básicamente eso es lo que me dice. Entonces yo tengo que ver cuánto consumo tengo para generar una cantidad de potencia. Entonces ahí ya pues va a cambiar un poquito. Las unidades son kilogramos sobre kilowatt hora. Entonces acá lo que me interesa es el consumo específico. Y al final este consumo específico pues se va a convertir en bolivianos, ¿no? Ustedes saben que kilowatt hora vamos a ver, es una unidad de energía y de ahí podemos empezar a jugar un poquito y podemos obtener em, en forma de costos. Entonces, eso sería básicamente esa parte de acá. Por otro lado, un motor cualquiera siempre va a tener tiempos. Bueno, antes había motores de 4 tiempos y de 2 tiempos. Lo ideal era que las motos normalmente que había, funcionaba con 2 tiempos, es decir, había una entrada, vamos a decir, la aspiración y compresión al mismo tiempo, y la compresión perdón, y la expansión y expulsión de gas al mismo tiempo. Entonces, se generaba solamente en 2 tiempos. O sea, el pistón solo subía una vez y bajaba una vez. Entonces, hacía esta rotación nada más y acababa el proceso.
En cambio, para una máquina de cuatro tiempos, que era lo ideal, y ahora incluso que todos los motores, creo, o la mayoría de los motores de motos, de autos, tienen motores de cuatro tiempos, aunque algunos creo que incluso ya tienen de más tiempos. Eso quiere decir que cuando es cuatro tiempos, entonces hay un proceso. Acá podemos ver, hay un proceso de introducción, vamos a decir, de aspiración del aire. Ese empieza a abrirse, digamos, hasta este punto donde llega al punto muerto inferior. Después de eso, se produce la compresión, es decir, va a comprimir hasta un punto muerto superior. Y ahí ocurre el famoso que en un ciclo Otto se le considera el chispazo por una bujía, ¿no? Entonces el chispazo y ahí se acaba, ahí a producir la combustión. Y una vez que pasa eso, vuelve a bajar, es decir, se expansiona y se produce la salida del aire. Entonces hay cuatro tiempos ahí, aspiración, compresión y luego sería expansión y salida del aire. Entonces son cuatro tiempos. ¿Qué es lo que nos interesa? Un motor de cuatro tiempos hace dos revoluciones en un ciclo y un motor de dos tiempos hace una revolución en un ciclo. Y básicamente eso es lo que nos interesa a nosotros. Posterior a eso vamos a ver la potencia de una máquina reciprocante. Si yo quiero calcular la potencia, me dice que si yo tengo un cilindro y es un ciclo nada más, mi potencia, o en este caso trabajo que yo voy a encontrar, va a ser igual a la potencia, perdón, en este caso sería la presión media efectiva multiplicado por el volumen desplazado. Como es un cilindro, solamente voy a tener un volumen desplazado. Por otro lado, si yo tengo todos los cilindros, es decir, no sé, por lo menos tengo 3, 4 cilindros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo necesito hacer el trabajo neto de salida, es igual a la potencia media efectiva, multiplicado por el volumen total de los cilindros, que sería volumen desplazado por el número de cilindros, por I. Y eso me va a dar el trabajo total de los cilindros, pero específicamente en un ciclo. Y luego si queremos potencia a esta ecuación del trabajo, yo lo multiplico por el número de revoluciones, porque con eso yo voy a obtener más de un ciclo. Estoy diciendo cuántos ciclos hará. Bueno, en ese caso yo voy a obtener total de cilindros en kilowatts. Y solamente le tengo que multiplicar el número de revoluciones. Si nos piden el torque, sería, bueno, de manera directa, sería la potencia neta de salida es igual al torque por el número de revoluciones. Esa es una ecuación que ya conocíamos, ¿no? En un motorcito normalmente lo vemos y tenemos esta relación. Y luego la eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica se la considera porque en este caso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros idealmente decimos que va a aspirar todo el volumen desplazado, es decir, que va a empezar a llenar todo hasta que llegue a su tope, es decir, que sea volumen desplazado total. Pero no es así. Lo ideal es esa, que se aspire todo el volumen desplazado. Por lo tanto, diría, el volumen ideal de aire aspirado es igual a mi volumen desplazado. Pero eso no es lo que sucede, por lo tanto, hay un volumen real de aire aspirado. Y a eso le voy a colocar B sub A. Entonces, como hay esa diferencia, entonces yo voy a decir, hay una eficiencia volumétrica. Quiero saber qué tan eficiente es mi máquina, porque yo necesito saber cuánto está aspirando para que yo pueda entender una relación de compresión, porque no se olviden, perdón, de aire y combustible. Porque si yo, digamos, asumo que va a admitir lo ideal, aquí en mi relación voy a añadirle la cantidad que estoy asumiendo, que sería lo ideal. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos ya van a estar en menor proporción o van a estar en proporción diferente. Entonces, si esto sucede, entonces lo que yo voy a hacer va a ser que voy a comenzar a dañar mi máquina. Por lo tanto, necesito considerar esas pérdidas o esa cantidad que va realmente a aspirar, para que con esa cantidad que realmente va a aspirar, yo pueda hacer una relación de aire-combustible correcta. Entonces, con eso ya terminaríamos esta parte. Básicamente, máquinas reciprocantes es uso de fórmulas, pero tratar de entender cómo podemos resolver estos problemas es lo que necesitamos, básicamente, ¿no?
Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Como datos, nos dice nos dice lo siguiente. Un motor de 4 tiempos. Bueno, ya un dato ya es 4 tiempos. ¿Se acuerdan que 4 tiempos para nosotros era igual a 2 revoluciones por ciclo? Entonces aquí yo tengo ya un dato. Y nos dice que Y relación de compresión igual a 9. Era igual a 9. Algo que no notamos es 4. 4 cilindros. Entonces para mí, Y que era el valor o era el número de cilindros, vale 4. Luego me dice que trabaja según un ciclo dual. Entonces, esto tienen que tomar mucho ojo, ¿no? Vamos a decir, vamos a tomar algo interesante de acá, porque del ciclo dual vamos a ver algo. Luego nos dice, admite aire, es decir, nos están dando las condiciones iniciales. Presión inicial, 100 kilopascales. Temperatura inicial, 25 grados centígrados. Y nos dice, por razones de resistencia de materiales, la presión dentro del cilindro no debe superar 8 megapascales. Por lo tanto, diríamos que la presión final es igual a 8 megapascales. ¿Listo? Y luego nos dice si el diámetro del cilindro, bueno, nos dice que el diámetro es 8 milímetros y la carrera del pistón es 50 milímetros. Y luego nos dice, y la relación de corte de admisión, o sea, RC, es igual a 1.5. Entonces, para esos datos, ¿qué me pide? Me pide calcular la presión media efectiva. Me pide calcular la eficiencia del ciclo. Luego me pide hallar la potencia producida por el motor si gira a 4000 RPM. Nos pide hallar la velocidad media del pistón, nos pide hallar el torque o par y al final nos dice graficar el diagrama T versus E y P versus B. Entonces, lo principal que tenemos que hacer es tratar de hacer nuestro diagramita para entender más o menos qué es lo que está haciendo. Entonces, lo principal vamos a colocar como es un ciclo dual, es de esta forma, así. Tenemos un estado 1, un estado 2, 3, 4, 5. No se olviden que aquí hay dos calores de entrada. Calor de entrada 1, o bueno, este que es el 2, y este sería que el calor de entrada 1. Y acá va a haber un calor de salida. De acá yo tengo una relación presión-volumen. ¿Qué dato es importante para mí? Para mí, el dato curioso o el dato más importante es que esta presión final es la presión 3, ¿no? Y esa presión 3 es igual a la presión 4, ¿verdad? Entonces yo digo que la presión final había sido la presión 3 y esa presión es igual a la presión 4. Después, ¿qué dato más? Otro dato que es interesante. Bueno, en este caso, otro dato que podría interesarnos, vamos a decir de esa forma, también sería la relación de compresión. ¿Cómo tenemos que obtener esas relaciones? Bueno, ustedes saben que la relación de corte de admisión es el volumen máximo, que para mí sería el volumen 1, sobre el volumen mínimo, que para mí sería el volumen 2. Luego tendría la relación de corte de admisión, que me relaciona los volúmenes, pero en el proceso a presión constante. Sería volumen 4 sobre volumen 3. Y finalmente la relación de presión, lo único que me va a relacionar es cuando es a volumen constante. Entonces sería presión 3 sobre presión 2. Y esto tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta esta parte de acá. Entonces, una vez que ya tenemos eso, pues tenemos que tratar de encontrar todo lo que nos pide. Entonces, básicamente aquí lo que tienen que ir a hacer es ir al formulario. ¿Cómo voy a hallar presión media efectiva? Bueno, voy a hallarlo de esta fórmula de acá. O podemos hallarlo también de esta fórmula de acá, depende como queramos. Entonces, yo digo que mi presión media efectiva, entonces, media efectiva, va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la potencia neta de salida y todo esto va a ir a dividir. Entonces va a ser potencia neta de salida
sobre volumen total por n, por n. Ahora, la duda sería acá, la siguiente. Perdón, esto lo vamos a cerrar. Ya, la duda acá sería lo siguiente. Bien, en este punto, yo estoy considerando que yo voy a obtener primeramente la potencia o primeramente la presión media efectiva. Entonces, esa es una duda que se les va a generar. Por lo tanto, yo podría decir que la potencia neta de salida va a ser un poco más complicado de hallar, pero yo sí puedo hallar el trabajo neto de salida. ¿Con qué ecuación? Bueno, yo voy a ir acá. Yo sé que, bueno, eso va a estar ahí nada más. La potencia o el trabajo va a ser igual a la eficiencia térmica, que es igual a uno menos el calor de salida sobre el calor de entrada, ¿verdad? Y estos dos datos yo puedo encontrar, no tengo lío. ¿Cuál es el problema? Cuando yo encuentre el trabajo neto de salida. Yo sé que el trabajo neto de salida, como yo sé que voy a encontrar calor de entrada menos calor de salida, es igual al calor neto de entrada. ¿Y cuál es la fórmula? Bueno, mi fórmula es calor de entrada menos calor de salida. Entonces, como yo puedo hallar de esta fórmula estos dos valores, entonces con más razón yo puedo hallar estos valores de acá. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos acá. Porque acá también me pide la eficiencia, creo, ¿no? Ah, la eficiencia del ciclo, ¿ves? Entonces, esto ya por sí es una ecuación. Otra ecuación para la presión media efectiva. Entonces, si yo ya tengo el trabajo neto de salida de un cilindro, porque lo que vamos a hacer es de un cilindro, porque yo voy a obtener el volumen desplazado. ¿De dónde lo obtengo? Voy a obtenerlo gracias a estos dos datos de acá. ¿No ve? Gracias a estos dos datos, al diámetro y a L, que sería la carrera. Entonces, con eso yo puedo decir que mi presión media efectiva es igual a mi trabajo neto de salida para un cilindro, que sería igual sobre volumen desplazado. Y el volumen desplazado sería el volumen que vamos a calcular acá directamente. Entonces, o también podemos hacer algo interesante. Mi volumen desplazado va a ser igual a mi volumen 1 menos mi volumen 2. También podemos considerar esa relación de ahí. Entonces, lo que vamos a hallar es esto, esta ecuación de acá. Para la presión media efectiva. Después, ¿qué más necesito? Necesito hallar la potencia producida para el motor si gira 4000 RPM. Entonces acá un dato es N, que es 4000. Ahora que yo ya conozco una forma de hallar la presión media efectiva, entonces en esta ecuación anterior que habíamos mencionado, lo voy a despejar, que en realidad con esa ecuación voy a hallar la potencia neta de salida. Entonces, para mí la potencia neta de salida es la presión media efectiva por el volumen total por el número de revoluciones. Y con eso ya tendría esta ecuación de acá. Muy bien. ¿Qué más nos pide el problema? También nos pide hallar la velocidad media del pistón. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, en este punto, lo que les sugiero es que tengan que, bueno, traten de hacerse un gráfico. Como tal es este, nuestro pistoncito. Vamos a colocarlo acá. Así. Y acá tenemos el pistón como tal. Medio chueco, sí, pero a ver, ahí estaría el pistón. Entonces, lo que me está pidiendo ahora es la velocidad media. Yo tengo que entender que aquí va a haber un punto muerto superior y aquí hay el punto muerto inferior. PMI, PMS. Y aquí esto es L, es la carrera. Y acá tenemos un diámetro. Ahora, ¿cómo voy a hallar la velocidad media? Ustedes saben que la velocidad media se calcula por la distancia que se corre, es decir, X, sobre el tiempo. Sobre cuánto tiempo va a, vamos a decir, va a transcurrir mientras recorre esta distancia X. Bueno, nosotros sabemos algo acá.
X es la distancia que va a recorrer mi pistoncito, este pistón de acá. Ustedes saben que es un motor de 4 tiempos, por lo tanto, ¿cuánta distancia va a recorrer? Primeramente, vamos a decir, va a haber una aspiración. Hasta ahí ya sería una distancia L. Va a haber una compresión. Ahí sería una distancia, otra vez L. Después, esto debido ya a la compresión se va a combustionar. Por lo tanto, va a haber una expansión. Ya sería 3L. Y finalmente va a haber la expulsión de todo, ¿no? Una vez que hay la expansión, entonces todo eso se expulsa. Y entonces ahí tendríamos 4 veces L. Entonces X es igual en la distancia a 4 veces la carrera, debido al procedimiento que va a realizar mi pistón. Ya sea que lo realice de esta forma, como lo he dibujado acá, o lo relacione de otra forma, ¿no? Porque este puede estar abajo, entonces hay muchas formas en cómo puede producirse, pero lo ideal es que se produzca de esta forma, ¿no? Que haya la aspiración, compresión, expansión y expulsión del gas, o bueno, de los residuos del gas ahora. Entonces yo ya tengo X. Lo que me faltaría es el tiempo, pero no se olviden que esto, el tiempo, yo lo puedo encontrar con el número de revoluciones, con este n. Porque no se olviden que esto, como es vamos a decir, como es un cilindro y además nos están dando una velocidad con que va a girar, y básicamente la velocidad de giro va a depender mucho, o sea, de la velocidad de giro va a depender mi cilindro, en qué forma o qué tan rápido se va a mover. Por lo tanto, yo diría que mi velocidad media va a ser igual a 4 veces L y en vez del tiempo, perdón, vamos a multiplicarlo por el número de revoluciones, que sería la cantidad que está girando en mi problema. Y con eso ya tendríamos la velocidad media. ¿Qué más me falta? Me falta hallar el torque. Y bueno, ya eso ya es fórmula. De acá saco el torque, que es la potencia neta de salida, y es igual a torque por el número de revoluciones. De acá el torque es igual a la potencia neta de salida sobre el número de revoluciones. Y con eso se acabaría lo del torque. Y finalmente tendría que hacer el diagrama P versus B y T versus S. En este caso, ya hemos hecho el diagrama P versus B. Nos faltaría el T versus S. Entonces, lo principal que vamos a hallar es, bueno, trataremos de ir en orden. Vamos a hallar primeramente la presión media efectiva. Y para hallar la presión media efectiva, necesito el volumen desplazado y calor de entrada y calor de salida. Por lo tanto, volumen desplazado, que va a ser igual. Hemos visto que es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado por L. Entonces, esto es pi cuartos. El diámetro es igual a ¿cuánto? El diámetro para mi caso era igual a 8 milímetros, a 80, perdón. 80 milímetros, que sería 80, que sería 0,08, creo que es 80 milímetros. No estoy mal. 80 milímetros sería 0,08, pero en metros, ¿no ve? Y luego todo esto al cuadrado, multiplicado por 50 milímetros, que para mí sería 0,05 milímetros, perdón. Y aquí, ¿cuánto les va a salir? Y este sería el volumen desplazado para un pistón. Entonces, esto por favor me pueden dictar. Nos va a salir en metro cúbico. ¿Alguien lo tiene? 0.05 metros cúbicos óxido. Ya. 0,00 o 0,0. 0.0505. Ya. Está correcto. ¿Esto alguien me puede confirmar, chicos? 0,0505 metros cúbicos. A ver, yo lo voy a revisar. Sería pi cuarto. Oxígeno es igual de 2,51 por 10 a la menos 4. Ya. 2,51 por 10 a la menos 4. ¿Alguien más le sale este valor?
Si Oxy lo segundo me sale igual a mí. Ya, entonces el valor es 0, perdón, es 2.51 por 10 a la menos 4. Si me hacía raro que salía así tan pequeñito, porque creo que no va a salir. 2,51 por 10 a la menos 4. Y ya tengo el volumen desplazado. Ahora lo que me falta hallar es los calores. Yo sé que el calor de entrada 1, como es a volumen constante, entonces es CB multiplicado por la temperatura que sale. Vamos a hacer en volumen constante. Temperatura que sale va a ser la temperatura 3. Y temperatura que es A de entrada, temperatura 2. Entonces va a ser temperatura 3 menos temperatura 2. Y por otro lado, el calor de entrada 2 va a ser igual a CB multiplicado por la, bueno, en este caso no sería CB, sería CP, porque es a presión constante. Entonces sería CP en la salida temperatura 4 y en la entrada temperatura 3. Entonces, para poder hallar los calores, y además tengo que hallar el calor de salida, que nuevamente este es negativo, y va a ser CB multiplicado, porque acá estamos saliendo, salimos en 1, y lo que está entrando es en 5, sería temperatura 1 menos temperatura 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar esos valores. ¿Y cómo lo voy a hallar? Bueno, eso depende mucho del proceso. Ustedes saben que de 1 a 2 yo tengo un proceso isentrópico. Entonces, vamos a decir acá, eh, proceso de 1 a 2, yo sé que es un proceso isentrópico, es decir, a entropía constante. Entonces, si eso se cumple, yo tendría que presión por volumen elevado a la K es igual a constante. Y de acá lo que tengo que obtener es una relación entre presión y volumen. Bueno, en realidad de temperatura-volumen, porque no se olviden que aquí yo tengo una relación de compresión, ¿a ver? Y una relación de corte de admisión. Entonces, tenemos que aplicar lo que habíamos resuelto en el anterior ejercicio. ¿Qué era eso? Bueno, era simplemente aplicar esto, que al final esta relación entre, y cuando sea volumen, perdón, tensión, temperatura, volumen, sería temperatura multiplicado por volumen elevado a la K-1 y eso sería igual a una constante. Evaluando en los dos puntos sería temperatura 1, volumen 1 elevado a la K-1 y eso sería igual a temperatura 2, volumen 2 elevado a la K-1. De acá yo tengo la temperatura 1, porque es un dato del problema. Me dice que es igual a 25 grados centígrados. Por lo tanto, lo que me interesa es hallar la temperatura 2. Pero la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por el volumen 1 sobre volumen 2 y todo esto elevado a la K-1. Y ustedes saben que volumen 1 sobre volumen 2 ya hemos definido que eso es la relación de compresión. Por lo tanto, eso sería 9. Entonces acá tienen que multiplicar temperatura 1, 25 pero en unidades absolutas, entonces lo convierto a kelvins. Todo esto multiplicado por 9 elevado a la K-1. Como es aire el fluido de trabajo en este punto, o estamos considerando que aire es lo que va a entrar, entonces K va a ser 1.4 menos 1. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les sale, chicos? Y por favor me dictan sus nombres de los que han participado. Hace un momentito. 717,65 kelvins. Muy bien. 717,65. 717,7 le pondremos, ¿no? 7 kelvins. Listo. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Álvaro Catacora. Ya. ¿Alguien más participó? ¿Qué quiere que le anote? Josué Miranda, Oxy, de hace un rato. Muy bien. Gracias. Josué. Mira. Entonces, hasta ahí tendría la temperatura 2. Me faltaría la temperatura 3, temperatura 4. Ustedes saben que de 2 a 3, ¿qué proceso es? A volumen constante, ¿verdad? Por lo tanto, si es a volumen constante, volumen igual constante, entonces yo puedo utilizar la ecuación o la ley combinada de los gases, que decía presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a presión 3 por volumen 3 sobre temperatura 3. De acá volumen 2 con volumen 3, como son iguales, se simplifican.
Y me va a quedar que la presión 2 sobre, bueno, acá, lo que me va a quedar va a ser despejar la temperatura 3. Va a ser igual a temperatura 2 multiplicado por la presión 3 sobre la presión 2. Entonces yo tendría esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo yo hallo el valor de la presión? Porque aquí me falta la presión 2 y la presión 3. Aunque si se dan cuenta, bueno, acá esto está bien. Vamos a pausarlo. Va a ser presión 3 sobre presión 2. Si se dan cuenta, la presión 3 ya teníamos, era 8 megapascales. Y teníamos también la presión 1. Pero no tenemos la presión 2, por lo tanto yo tengo que hallar la presión 2. Entonces, en este ejercicio anterior, en el proceso de 1 a 2, yo voy a hallar la presión. ¿Cómo lo voy a hallar? Bueno, aquí lo vamos a hacer un espacio para hallarlo antes que pasemos al otro. Va a ser presión 1 por volumen 1 elevado a la K es igual a presión 2 por volumen 2 elevado a la K. De acá yo hallo la presión, que va a ser igual a presión 1 multiplicado por volumen 1 sobre volumen 2. Y esto todo elevado a la K. Y de acá entonces presión 2 sería igual a presión 1, que es 100 kilopascales, multiplicado, como esto es la relación de compresión, sería 9 elevado a la 1.4. ¿Cuánto le sale ese valor, chicos? Dos mil ciento sesenta y siete coma cuarenta oxi. Muy bien. 2000, 2167,4, 40, pero le pondremos 4 kilopascales. Eso te sale, ¿verdad? Sí, oxi. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Andrés Luna, oxi. Ya, gracias. Vamos a Andrés. Andrés. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo eso, ya puedo reemplazar acá. Para mí, sería temperatura 3 es igual a temperatura 2, que es 717,7, multiplicado por la presión 3. Presión 3 es 8 megapascales, que sería 8000 kilopascales, sobre presión 2, que sería 2167,4 kilopascales. Entonces, esto sería, ¿cuánto le sale este valor de temperatura? 2649,01 kelvins. Muy bien. Le sale 2649,01 o 1. 1,1. 1. Muy bien. Esto sería kelvins. Entonces ya tendría la temperatura 3. ¿Qué es lo que me falta? Me faltaría hallar la temperatura 4 y la temperatura 5. Aquí vamos a tratar de eliminar algunos que ya hemos hecho. A ver, vamos a ir acá. Algunos creo que no hemos realizado. Por ejemplo, este de acá no lo realizamos, lo vamos a posar. Este de acá, así era parte del ejercicio. Aquí adelante no hay, no, sí. Entonces tenemos una hojita más, a pesar de que esto podemos borrarlo. Y una hoja que no tenía casi nada. Esta parte de acá. Entonces, ¿dónde lo podemos colocar eso? Bueno, acá nos va a salir. Eficiencia térmica 28.5. Bueno, nos sale un valor cercano de esto. Entonces, esto lo pulsaremos. Y luego iremos a este punto. ¿Dónde está? Al final. Acá le vamos a añadir 2 hojitas más. Y creo que con eso acabamos. Entonces, lo que nos faltaría hacer es el proceso de 3 a 4. Y ustedes saben que de 3 a 4 es a presión constante. Si esto se cumple, entonces nuevamente la ecuación de gases ideales. Presión 3, volumen 3, temperatura 3 es igual a presión 4, volumen 4, temperatura 4. De acá presión, presión se simplifican y lo que voy a obtener es temperatura 4 en función del volumen 4, volumen 3 y temperatura 3. Temperatura 3 multiplicado por el volumen 4 sobre volumen 3. Y ustedes saben que esta relación se llama relación de corte de admisión, ¿no? Es lo que habíamos definido en un principio. Entonces esta relación de corte de admisión es 1.5. Entonces emplazamos ese valor, que sería temperatura 3
que es 2649,1, multiplicado por 1.5, que sería la relación de corte de admisión. Entonces, la temperatura 4, ¿cuánto sería? ¿Cuánto le sale? 3973,5. Muy bien, 3973,5, Sí, Oxy. 5, así, ¿no? Ya. Entonces, acá tenemos la temperatura 4. Y finalmente tendríamos la temperatura de 4 a 5. Y yo sé que de 4 a 5 tenemos un proceso nuevamente isentrópico, es decir, a entropía constante. Y si eso se cumple, yo voy a hallar que la ecuación temperatura por volumen a la K-1 es igual a una constante. Reemplazando valores sería 4, volumen 4 elevado a la K-1, temperatura 5, volumen 5 a la K-1. Y de acá lo que tengo que hacer es despejar la temperatura 5, o sea, colocar la temperatura 5 en función de todas las demás, que sería temperatura 4 sobre volumen 4 sobre volumen 5 elevado a la K-1. Y la única forma de encontrar eso era dividiendo la relación de corte compresión con la relación de corte de admisión. La relación de compresión, no se olviden que es volumen 1 sobre volumen 2, y relación de corte de admisión, volumen 4 sobre volumen 3. De las ecuaciones o del gráfico sabemos que volumen 1 es igual a volumen 5 y volumen 2 es igual a volumen 3. Por lo tanto, en esta parte de acá, estos dos se van a simplificar porque son lo mismo y volumen 1 es volumen 5. Entonces esto sería volumen 5 sobre volumen 4. Entonces, para obtener volumen 4 sobre volumen 5, yo lo voy a invertir, que va a ser la relación de corte de admisión sobre la relación de compresión. Y con esto, yo ya podría hallar mi valor de la temperatura 5. Y sería igual a temperatura 4, 3973,5, multiplicado por la relación de corte de admisión 1.5, relación de compresión 9, todo esto elevado a la 1.4 menos 1. Entonces la temperatura 5 es igual a ¿cuánto les sale, chicos? 1940,5. Muy bien. 1940,5. Y con eso ya acabamos. Básicamente era hacer eso, ese procedimiento. Y con eso solamente ahora me queda reemplazar valores. Entonces yo voy a hallar primeramente mi potencia, es decir, que mi trabajo neto, bueno, en realidad voy a hallar los calores. Calor de entrada 1, que es igual a CB. CB es 0,718 kilojoule kilogramo Kelvin, multiplicado por la temperatura 3, ¿no ve? Es lo que teníamos en la ecuación. Perdón, acá está la ecuación. Y sería acá, que sería temperatura 3 menos temperatura 2. Temperatura 3 para nosotros, acá lo estoy poniendo. Lo vamos a llevar al otro lado. Para nosotros sería 2649,1. Entonces tendríamos que el calor de entrada 1 es igual a 0,718 kilojoule kilogramo Kelvin multiplicado por la temperatura 3. ¿Cuál es la temperatura 3? Esto es 1649,1. Menos la temperatura 2, que sería 717,7. Esto por favor lo pueden calcular, porque esto no saldría Kelvin con Kelvin y me va a salir en kilojoule kilogramo. De la misma forma yo hago el calor de entrada 2, pero el C ya no es CB, es CP, que sería igual a 1,005, multiplicado por la temperatura 4, que sería 3973,5, menos la temperatura 3, que sería 2649,1. ¿Y esto cuánto le sale? Y finalmente el calor de salida, invirtiendo por el signo, va a ser nuevamente 0,718
multiplicado por la temperatura 5 sería ahora. 1940,5 menos la temperatura 1, que para mí sería sumar 25 grados centígrados más 273, que al final me saldría, creo, 298. Entonces, con eso ya obtenemos los calores. ¿Cuánto les sale, chicos? Ya, a ver, voy a realizar el cálculo. Sería 0.718 multiplicado por 2649,1 menos 717,7. Entonces tendría un valor de 1386,75. 1386,75. Vamos a ver acá. 1386,75. Hacemos la misma operación acá abajo, que sería 1.005 multiplicado por 3973,5 menos 2649,1. Y con eso me saldría un valor de 1331,002. Ya, gracias, Isabel. 1331,022. Y después tendríamos que hallar el 0.718 por 1940,5 menos 298. Y eso nos daría un valor de 1179,32. Y todo esto en kilojoule, kilogramo, Kelvin. Entonces con esto yo ya puedo hallar. Primeramente, ¿qué es lo que voy a hallar? El trabajo neto de salida, porque yo quiero hallar la potencia o la presión media efectiva. Entonces me dice que es la suma de calor de entrada menos calor de salida. ¿Cuáles son los calores de entrada? Estos dos, sumo entonces. Sería 1386,75 más 1331,022 y menos, que sería el calor de salida, 1179,32. Y al final este valor me va a salir lo siguiente: 1386,75 más 1331,022 y menos 1179,32. Y eso me saldría un valor de 1500. Bueno, en este caso nos saldría, creo, 1538,45 kilojoule kilogramo. Y de acá hallamos la presión media efectiva, que va a ser el trabajo neto de salida, que es 1538,45 sobre kilojoule kilogramo sobre el volumen desplazado, que es la formulita de, de acá. Y el volumen desplazado es igual, o lo hemos calculado, y es igual a 2.51 por 10 a la menos 4. 2,51 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Acá, en vez de colocar kilojoule kilogramo, vamos a colocar kilojoule, no, kilopascal sobre metro cúbico por, no, kilopascal sobre metro cúbico. O es, a ver, algo está mal. Vamos a colocar esto. A ver, sería kilojoule sobre kilogramo. Y el joule, no se olviden que es newton por metro. Acá debería ser metro cuadrado, para que acá se convierta metro cúbico y aquí metro cuadrado. ¿No ve? Entonces lo que tendría es esta ecuación, básicamente. A ver, vamos a ver, eso vamos a jugar. Kilojoule por metro cuadrado
Joule es Newton por metro sobre metro cuadrado acá y aquí metro cuadrado por kilogramo. Ustedes saben que metro por metro cuadrado, metro cúbico. Y kilonewton por metro cuadrado, kilopascal. Entonces sería kilopascal, metro cúbico sobre kilogramo. Y esa sería la relación en este punto. Entonces, en vez de colocar kilojoule, kilogramo, yo lo que voy a colocar va a ser kilopascal, metro cúbico sobre kilogramo. Y de acá metro cúbico con metro cúbico se va a ir y me va a quedar 1538.45. Un dato interesante, acá es volumen. Entonces yo necesito multiplicarle por la masa, lo cual no tengo, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar otra forma. Vamos a decir, como hemos visto acá, que el volumen desplazado es igual al volumen específico 1 menos el volumen específico 2. Entonces vamos a calcular eso, en vez de hacer esta operación, porque hemos visto que nos va a salir kilopascal sobre kilogramo, lo cual no va a ser, vamos a decir, no va a ser correcto. Entonces yo tendría volumen específico 1 menos volumen específico 2. Mi relación de compresión, volumen específico 1, volumen específico 2 es relación de compresión. Entonces, el volumen específico 2 va a ser igual a volumen específico 1 sobre R. Entonces, de esta ecuación, yo ya no lo voy a colocar como tal, simplemente lo voy a colocar como volumen específico 1 multiplicado por 1 menos 1 sobre R. Y de acá yo hallo el volumen específico 1, que va a ser igual a la ecuación de esta, presión, volumen, RT. Entonces, volumen específico 1 va a ser R, temperatura 1, presión 1. R es 0,287, temperatura 1 es 25 más 273, que sería 298, y sobre 100 kilopascales. Y esto me va a dar en metro cúbico por kilogramo, lo cual me va a dar un valor de, haciendo esta operación, va a ser 0.852, o bueno, 855 kilogramos por metro cúbico. Y de acá reemplazo ahora sí. ¿Qué sería? En vez de esto, me saldría 1538,45 kilopascal metro cúbico sobre kilogramo. Todo esto sobre 0,855 perdón, en este caso sería kilogramo sobre metro cúbico multiplicado por 1 menos 1 sobre R, que sería 9. Y de acá, esto se va a simplificar kilogramo con kilogramo, metro cúbico con metro cúbico, y el valor de la potencia media efectiva me va a salir de la siguiente forma. Por 1 menos 1 sobre 9. Entonces, para mí, el valor de la potencia media efectiva sería 2024,3 kilopascales. Entonces, para mí la potencia media, o la presión, perdón, presión media efectiva sería 2,02 megapascales o igual a 2024,3 kilopascales. Y con eso ya hemos acabado esta parte de acá. Por otro lado, tengo que hallar la eficiencia. La eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor de salida, en este caso, calor de salida sobre calor de entrada, que sería esta ecuación de acá. Entonces, yo calculando eso me va a quedar 1179,32. Todo esto sobre 1386,75 más 1331,022. Y esto me va a salir un valor de ¿cuánto? Sería 1 menos 1179,32 sobre 1386,75 más 1331,022. Y con eso yo voy a obtener una eficiencia de 0,566. Entonces la eficiencia térmica para este ciclo, que sería un ciclo dual para este motor, es igual al 56,6%. Y con eso ya tendríamos el inciso B. ¿Qué más nos falta? Nos faltaría hallar
la potencia, pero la potencia ya lo puedo hallar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? La potencia neta de salida, vamos a decir, la potencia neta de salida va a ser igual a la presión media efectiva. ¿Cuánto es? 2024,3 kilopascales. Si quieren, acá lo podemos colocar kilonewton por metro cúbico. Kilonewton, o bueno, en este caso sería kilopascales, que sería kilonewton sobre metro cuadrado. Multiplicado por el volumen total. Ya les mencioné que el volumen total es el volumen desplazado multiplicado por el número de cilindros. Entonces sería 202.51 por 10 a la menos 4 por metro cúbico, y todo esto por el número de cilindros, que sería 4. Y hasta ahí tendríamos esta ecuación. Pero esto no se olviden que es por ciclo. Y multiplicado, ¿por qué cosa? Multiplicado por el número de revoluciones, que para mí es 4000 RPM, que sería 4000 revoluciones por minuto. 4000 revoluciones por minuto. Acá algo que siempre les va a ayudar es la relación de tiempos. Nosotros hemos visto que como es un motor de 4 tiempos, hace 2 revoluciones en un ciclo. Por lo tanto, yo tengo que considerar esa ecuación, 2 revoluciones en un ciclo. Y también tengo que considerar que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ciclo con ciclo se va a ir, metro cúbico con metro cúbico, bueno, en este caso metro cuadrado, aquí se va a quedar un metro, es revolución con revolución, minuto con minuto. Y kilonewton por metro sería kilojoule, y kilojoule sobre segundo, kilowatt. Entonces, haciendo este cálculo, vamos a multiplicar 2024.3 multiplicado por 2.51 por 10 elevado a la menos 4. Todo esto multiplicado por 4000, que es el número de revoluciones, multiplicado por 4, que es el número de cilindros, y todo esto dividido entre 2 por el número de revoluciones y dividido entre 60 para que sean segundos. Y lo cual me da un valor de... sale 67,75. 67,75 kilopascales. Eso es lo que saldría. Para mí, esto, bueno, aquí le puse kilopascales, esto sería kilowatts, por si acaso. Aquí me estaba equivocando. Entonces tendría la potencia neta de salida, que sería igual a 67,75 kilowatts. Y ese sería, bueno, ese sería mi resultado de potencia. Vamos a cambiarlo. Y sería de esta forma. ¿Qué es lo que me faltaría? Me faltaría hallar, vamos a ir a este punto, me faltaría hallar, creo que acá, me faltaría hallar la velocidad media del pistón y el torque o par motor. Entonces la velocidad media lo podemos hallar, ya no me quedan hojas, a ver, vamos a tratar de nuevamente, tratar de ver cuáles ya no nos sirven mucho. A ver, aquí no. A ver, veremos una que no esté anotado ningún nombre. Aquí está anotado. Aquí no está anotado, entonces esto lo guardaremos. Entonces, le vamos a añadir una hojita más para acabar de una vez. Es un ejercicio muy largo, la verdad. Pero puede que entre eso en su examen, que sería su examen final, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hallar es esta velocidad media, que al final hemos visto que la velocidad media es igual a 4 veces L, 4 veces la carrera, multiplicado por el número de revoluciones. Entonces, 4 veces L. ¿Cuánto es L? 4 multiplicado por L, que sería 50 milímetros, pero nosotros queremos en metros, entonces va a ser 0.05 metros, y multiplicado por 4000 revoluciones por minuto. Nuevamente acá
lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en este caso? Lo que tenemos que tomar en cuenta para nosotros, para este problemita, es el número de revoluciones. Primeramente lo convertimos esto. Una revolución tiene 2pi radianes, ¿verdad? Eso se acuerdan. Entonces 2pi radianes. Por un minuto tiene 60 segundos. Entonces tendríamos que hacer esta conversión nada más para poder hallar mi velocidad media. Y con esa velocidad media, bueno, que es la que estamos hallando, el valor de la velocidad media sería multiplicar 4 por 0.05 multiplicado por 2pi radianes. Pero aquí hay algo raro, creo que no estoy tomando en cuenta algo. Ah, verdad. No estoy tomando en cuenta el tiempo. ¿Se acuerdan que les decía el tiempo? Es un motor de 4 tiempos. Por lo tanto, cuando es un motor de 4 tiempos, ¿qué es lo que tengo que considerar? Que estas dos revoluciones es en un ciclo. Entonces, lo que yo voy a hallar es 2 revoluciones acá por ciclo. Entonces, lo que al final me va a quedar es lo siguiente. Revolución con revolución se va a simplificar. Y no se olviden que esta forma que estamos viendo acá, esta fórmula que hemos encontrado, es por ciclo. Eso me estaba olvidando igual. Esta fórmula es por ciclo. Entonces acá va a ser la velocidad media, o sea, esa es la cantidad que estás recorriendo, pero en un ciclo. Entonces con esto ciclo con ciclo se va a ir y me va a quedar en metros sobre segundo. Entonces la velocidad media sería igual a 4 multiplicado por 0.05 multiplicado por 4000 y multiplicado, bueno, en realidad ya no es multiplicación, sino es dividir entre 2 por 60. Y lo cual nos va a dar un valor de 6,67 metros por segundo. Esa es la velocidad media. Dato que tienen que tomar en cuenta es que esta velocidad media que hemos hallado es por ciclo. Y además tienen que considerar el tiempo de este motor. Como es un motor de 4 tiempos, tiene que ser 2 revoluciones en un ciclo. ¿Ya? Porque eso nos va a ayudar mucho. Cuando estamos hallando relaciones con revoluciones, yo tengo que tomar en cuenta esto, porque es dentro de la máquina. Y por último tendría el torque, que el torque es la potencia neta de salida sobre el número de revoluciones, que básicamente sería 67,75 kilowatts sobre 4000. 4000 revoluciones por minuto. Como este es el torque, vamos a decir que si esto fuera un motor como los que conocemos, un motor simplecito, lo cual no va a ser así, pero ustedes saben que cuando tenemos un motorcito así de esa forma, esto va a girar y eso por ende va a generar un torque. Y el torque que se va a generar ya no es dentro de la máquina, sino es por fuera. Entonces, en este punto, ya no tengo que tomar en cuenta esta parte de hallar las revoluciones con el ciclo, porque esto ya no es dentro de la máquina. Entonces, si es que considero eso, aquí yo tengo que considerar que una revolución sí es 2pi radianes. Y por otro lado, un minuto es 60 segundos. Y esto es como es kilonewton por metro sobre segundo. Kilonewton por metro sobre segundo. Entonces acá segundo con segundo se va a simplificar. Revolución con revolución, minuto con minuto y me va a quedar newton por metro. Entonces el torque va a ser igual a 67,75. Todo esto sobre 4000 multiplicado por 2pi, pero dividido entre 60. Lo cual me va a dar un valor de 0,162 kilonewton por metro. O puede ser igual a 162 kilonewton
por metro. Y ese sería el valor del torque. Entonces, espero que esta parte se entienda. ¿Por qué no lo utilizamos esta relación nuevamente acá? Porque estamos viendo ya el aspecto que está afuera, ya no lo que está dentro, sino lo que está afuera. Y con eso ya tendríamos esta ecuación. Lo último que nos falta es hallar el diagrama T versus S. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el diagrama T versus S? Simplemente es ver nuestro primer esquemita. Entonces, en el primer esquema, nosotros veíamos que de 1 a 4, perdón, de 1 a 2, era a entropía constante. Entonces, voy a colocar una línea recta y aquí le voy a poner 1, 2. Y eso es temperatura, pues, temperatura y entropía. Pero también había algo, una línea recta, en el proceso de 4 a 5, ¿verdad? Y ahora nos falta el proceso 3, que es lo último que nos queda. Como es un proceso de 2 a 3 a volumen constante, va a tener como una pendiente. Más o menos va a ser de esta forma. Y ahora el volumen de 1 a 2, 5 tiene la misma pendiente porque es igual a volumen constante. El único que va a cambiar de pendiente y va a cambiar un poquito es el de la presión. Porque la presión, bueno, del 3 a 4 es a presión constante, por lo tanto no va a ser la misma pendiente que de volumen. Entonces va a ser más o menos de esta forma. Y esta sería la forma en cómo deberían dibujar esto. Y ahora, ¿dónde se va a producir los calores de entrada? En este punto. Calor de entrada 1, calor de entrada 2 y acá calor de salida. Y con eso ya tendríamos terminado el problema. Básicamente sería eso, chicos. Ese sería el ejercicio de máquinas reciprocantes. Ahora, cualquier otro problema van a ver que es lo mismo, o sea, es similar. Por ejemplo, en su práctica está ese ejercicio, ya lo hemos hecho. ¿Dónde está? Está en la parte de abajo, creo. ¿Dónde está? Acá. No, no está acá. Es 4 tiempos. Aquí está. Ese es el que realizamos. Los demás son lo mismo. Siguen pidiéndote eficiencia térmica, la presión media efectiva, ciclo Otto diésel, acá un motor de combustión interna 4 litros de cilindrada, 4 tiempos, cuya eficiencia térmica es de 25%. Y nuevamente, ¿qué te está pidiendo? El consumo específico, la presión media efectiva y la relación másica aire-combustible. Entonces, básicamente son ejemplos parecidos. Lo que ahorita no hemos visto, bueno, en este caso es eficiencia, hemos visto presión media efectiva. De acá, el flujo de aire aspirado. Acá te pide la potencia neta, la presión media efectiva, el consumo combustible kilogramo por hora y asumir que el calor generado por kilogramo de combustible es de 30 megajoules y la eficiencia térmica de 40%. Entonces, para todos estos ejemplos, que son 5 nada más, ustedes lo que tienen que aplicar es las formulitas. Aquí van a encontrar la fórmula para hallar la relación aire-combustible, para hallar el consumo del combustible, que es lo que les está pidiendo en algunos casos. Entonces, lo último que vamos a ver hoy día, para no retrasarnos más, va a ser el ciclo Brayton. El ciclo Brayton como tal, vamos a ver, creo que es esto lo que les pasé, es este de acá. Bueno, ese es el combinado. El que nos interesa por el momento es este de acá. A ver, creo que aquí hay un error. Entonces, vamos a poner este. Muy bien, esto tiene un error. Ya. Entonces, el ciclo Brayton es este de acá. Entonces, vamos a verlo, este ciclo. Este nuevo ciclo, que es un ciclo de gas. Nuevamente es un ciclo, el tema 8 es el ciclo Brayton. Y si se acuerdan, en el anterior capítulo, en un inicio habíamos visto algo, que los ciclos de potencia de gas, dice, pueden ser 3 tipos, con sistema cerrado, sistema abierto o ambos. Ya hemos estudiado los de sistema cerrado, es decir, los de gasolina, Otto diésel, Otto dual, Otto diésel. Pero no hemos estudiado los abiertos. Y justamente el ciclo Brayton es uno de los ciclos de potencia de gas, pero con sistema abierto. ¿Por qué le denominan con sistema abierto? Porque normalmente ese es el ciclo que cumple. Y si se dan cuenta, el punto 4 y el punto 1 no se encuentran. Entonces el ciclo es como tal, así como lo ven. Entonces 1 está al aire y 4 está al aire, está al ambiente, ¿no?
Entonces, básicamente, ese es un ciclo Brighton y por eso se lo considera abierto, porque no hay acá no lo están cerrando. Entonces, el ciclo Brighton es un ciclo donde el fluido es gas y normalmente el gas más usado es el aire. Entonces, el ciclo Brighton está comprendido por tres volúmenes de control: un compresor, una cámara de combustión y una turbina. Ahora, este ciclo, por más de que tenga solamente tres volúmenes de control, cumple normalmente cuatro procesos. De 1 a 2 tiene la compresión isentrópica en el compresor. De 2 a 3 tenemos la adición de calor a presión constante. La parte de acá lo vamos a corregir, que sería la adición de calor a presión constante. Y de 3 a 4 tendríamos la expansión isentrópica en una turbina. Y finalmente el proceso 4 a 1 se considera el rechazo de calor a presión constante. ¿Por qué le consideramos el proceso de 4-1 si no hay ningún volumen de control? Idealmente, a este ciclo se le acondiciona un intercambiador de calor. Normalmente eso se le coloca por razones, vamos a decir, algunas razones específicas. Eso quiere decir que cuando tengo este caso de decir un ciclo Brighton, yo puedo verlo de esta forma, que sería 1 a 4 como un intercambiador de calor, o puedo verlo de esta forma. Pero de todos modos, el proceso de 4 a 1 tendría que ser un rechazo de calor a presión constante. Y si empezamos a un poquito a aplicar lo que hemos visto acá, entonces tendríamos un ciclo de esta forma. Y en el punto de 2 a 3, como es entropía, perdón, esa presión constante, tendríamos en un diagrama P versus V una línea recta. Y en esa línea recta se va a generar el calor de entrada. Luego de 4 a 1 nuevamente tenemos una presión constante y va a haber un calor de salida. De 2 a 1 y de 3 a 4 son procesos isentrópicos, en lo cual la entropía sería constante. Por lo tanto, mi gráfica en diagrama P versus V sería esta gráfica de acá. Y podríamos realizar un análisis de masa como siempre lo hacemos. Para cada volumen de control, análisis de energía para cada volumen de control. Algo que eso ya lo vamos a hacer. Algo que es interesante, como es un volumen de control, como tal, al realizar el análisis, voy a tener dos opciones de hacerlo. Con el análisis exacto, que es considerando las entalpías, y con el otro análisis, que cuando habíamos visto, como es un gas ideal, entonces yo sé que el cambio de entalpía es igual al Cp multiplicado por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Entonces tendría la gráfica T versus S y acá tendría este gráfico de acá, ¿no? Entonces, cómo cambia básicamente es de esta forma en estos procesos. Entonces, tendría que realizar un análisis para compresor, turbina, intercambiador de calor 1, intercambiador de calor 2. Y realizar todas estas fórmulas que lo vamos a realizar. Entonces, tendríamos una eficiencia térmica. La forma en cómo vamos a hallar, vamos a discutirlo también. Y tendríamos procesos de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Ahora, esto como tal se puede deducir de igual manera como lo hemos deducido para un ciclo Otto, diésel y dual. ¿Cuál es la diferencia? Es que la eficiencia térmica es igual a 1 menos Rp, que es la relación de presiones, y es elevado a la K menos 1 sobre K. Eso quiere decir que la eficiencia térmica depende mucho de la relación de presiones. Por eso tenemos este gráfico de acá. Mientras mayor sea la relación de presiones, mayor eficiencia podemos alcanzar. Por lo tanto, si yo tengo una relación de presión de 20, digamos, mi eficiencia que podría alcanzar haciendo chocar la curva sería esta de acá. ¿Y cuál sería mi eficiencia? Alrededor del 0.64, 63. Pero si yo tengo una baja, digamos 5, mi relación o mi eficiencia sería alrededor del 0.35. Lo ideal es que nuestra relación de presiones sea elevada. Entonces eso va a afectar la eficiencia de mi máquina. Ahora, como hemos visto, toda máquina no es perfecta.
debido a muchas cosas que causan disminución en la eficiencia, por ejemplo, la fricción del fluido que causa caídas de presión, las pérdidas de calor a los alrededores y las irreversibilidades en los procesos, básicamente, nos generan desviaciones. Por esas desviaciones del ciclo, nosotros vamos a tratar de considerar las desviaciones más obvias, y las más obvias son en el compresor y en la turbina. Entonces, en el compresor, como tal, como tenemos una desviación, yo tendría la siguiente ecuación, que sería la eficiencia del compresor es igual al trabajo isentrópico de un compresor sobre el trabajo real del compresor. Y la eficiencia sería igual a entalpía 2S menos entalpía 1 sobre entalpía 2A sería acá, como es el real, sería el 2A, que sería este punto de acá, el real, acá está mal, sería el 2A, menos entalpía 1. Y de la misma forma para la turbina, pero la turbina cambia, es lo invertido. Sería el trabajo real de la turbina sobre el trabajo isentrópico de la turbina. Entonces al final me quedaría entalpía 3 menos entalpía 4A sobre entalpía 3 menos 4S, donde S representa lo ideal y A representa lo real. Y esa sería básicamente nuestras irreversibilidades que estamos considerando en estos puntos para el compresor y para la turbina. Entonces, todo esto lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a tratar de resolver un ejercicio de su práctica. Entonces veremos. En ciclos Brighton, como no lo hemos visto antes, vamos a tratar de ver. Del ciclo Brighton, esos son ciclos combinados. Vamos a tratar de resolverlo este principal, ese de acá. ¿Qué dice este de acá? Dice, se usa aire como fluido de trabajo en un ciclo Brighton. Esto lo vamos a copiar si nos. Control C. Vamos a acá. Vamos a salir de esto y vamos a colocar ciclo Brighton y lo que nos va a faltar es compresores. Creo que con esto vamos a acabar ya la materia y básicamente sería eso. Entonces acá vamos a colocar un texto y copiamos nuestro enunciado del ejemplo o del ejercicio en este caso. Entonces tendríamos este enunciado. ¿Qué dice? Dice, se usa aire como fluido de trabajo en un ciclo Brighton ideal simple que tiene una relación de presión de 12. Entonces colocamos solución, datos. ¿Qué datos me da? Me da el primer dato que la relación de presión es igual a 12. Una temperatura de entrada al compresor, entonces me da una temperatura 1, que es igual a 310 kelvins. Y una temperatura de entrada a la turbina, es decir, la temperatura 3, igual a 900 kelvins. Para colocar los valores, ustedes tienen que imaginarse más o menos cómo está nuestro ciclo Brighton. Lo ideal es que tenga un compresor, como les dije, una cámara de combustión y nuevamente acá una turbina. Entonces aquí tendríamos una turbina, la cámara de combustión y estos están conectados. Acá tenemos una entrada, estado 1, va a pasar hacia la cámara de combustión, vamos a decir estado 2, y viene esto a la turbina, estado 3, y finalmente sale de la turbina como un estado 4. Luego nos dice, y una, entrada de turbina, como es el estado 3, temperatura 3. Determinar el caudal másico requerido de aire para una potencia neta, o sea, tenemos una potencia neta de salida que es igual a 25 megawatts. Asumiendo que tanto el compresor como la turbina tienen una eficiencia isentrópica, ok, la eficiencia del compresor es igual a la eficiencia de la turbina y esta es igual al 90%. O sea, estos son reales, no son ideales. Eso me piden el flujo másico de aire. Para el otro caso, para el escenario B, dice, hipotético, ¿cuál sería el caudal másico si tanto el compresor como la turbina tuvieran una eficiencia del 100%? Eso quiere decir que quiero hallar otro flujo másico, vamos a decir flujo másico A', ¿a qué va a ser igual? Y esto igual, ¿a qué va a ser igual? No sabemos. Entonces, lo principal acá, lo que yo quiero hallar es el flujo másico. ¿Cómo lo voy a hallar? Voy a hallarlo con ayuda de la potencia neta de salida. Porque yo sé que la potencia neta de salida, como tal, es la potencia
de entrada, perdón, es de al revés, sería potencia de salida menos potencia de entrada. Como estos son potencias, eso sería flujo másico por el trabajo de salida menos flujo másico por el trabajo de entrada. Y de acá yo factorizo el flujo másico y me va a quedar trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Entonces de acá yo puedo despejar, vamos a colocar acá, despejando el flujo másico, yo sé que el flujo másico es el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Bueno, eso sería al revés. Esto sería en la parte de abajo, porque sería arriba la potencia neta de salida. Potencia neta de salida sobre el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y no se olviden que este trabajo es de salida y este trabajo de entrada, las unidades son en kilojoule, kilogramo. O sea, son por unidad de masa. Entonces, esta sería mi ecuación que me va a servir. Solo esta parte de acá. Una vez que yo ya tengo esta ecuación, lo otro que tengo que hacer es cómo voy a encontrar el trabajo de salida. ¿Dónde se produce? En la turbina. Entonces, para la turbina, yo sé que mi trabajo de salida, nuevamente acá le ponemos negativo porque es trabajo de salida, va a ser igual a mi salida, que sería entalpía 4, menos mi entrada, entalpía 3. Y si quisiera hacer la aproximación, sería menos el trabajo de salida. En vez de colocar entalpías, yo le coloco Cp, temperatura 4, menos temperatura 3. Puedo utilizar cualquiera de los dos. Y para el compresor lo propio. Para el compresor sería trabajo de entrada, y esto es igual a la salida, entalpía 2, menos la entrada, entalpía 1. Y si quisiera hacer el análisis aproximado, sería trabajo de entrada es igual a Cp, temperatura 2, menos temperatura 1. Entonces, básicamente tengo que hacer ese análisis. Cuando hallo estas dos, lo demás ya lo voy a poder hallar, el flujo másico. Entonces, aquí tenemos que diferenciar algo. Esto, primeramente, hay uno ideal y hay uno real. Por lo tanto, esto sería el real. Entalpía 4A, temperatura 4A, entalpía 2A y temperatura 2A. Es decir, la real, porque tengo una ideal también. Entonces, yo tengo que tratar de hallar las temperaturas 2A y 4A. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Proceso de 1 a 2. Nuevamente nos vamos a jugar los procesos. Proceso de 1 a 2. Como hemos dicho, hay una parte ideal. Entonces, yo voy a hallar la parte ideal primeramente. Entonces, decimos, proceso de 1 a 2 es entropía constante. Entonces, yo sabía que la temperatura por volumen a la K-1 es igual a una constante. Y de acá, si lo evalúo en cada estado, sería temperatura 1, volumen 1 elevado a la K-1. Y este es igual a temperatura 2, volumen 2 elevado a la K-1. De acá, lo que necesito hallar es la temperatura 2, que sería igual a temperatura 1 multiplicado por volumen 1 sobre volumen 2. Y eso elevado a la K-1. Y ahora acá no nos dan una relación, básicamente. La relación de presión, dónde se va a producir? Esa sería la pregunta. La relación de presión, en el único lugar que se puede producir es en este punto de acá, o es decir, es en el cambio. Entonces, por un lado, yo sería presión 2 y presión 3, o presión 1 y presión 4. Entonces, yo sé en un ciclo Brayton que la relación de presión me relaciona la presión 1 con la presión 2. Entonces, sería presión 2 sobre presión 1. Entonces, en este ejemplo, ya no me servía hacer de esta forma, sino me sirve colocarlo en función de la presión, porque para mí ya no tengo una relación de compresión. Entonces, eso es importante para ahora. Entonces, ¿cómo lo voy a convertir? Simplemente con la ecuación de estado. Yo sé que presión por volumen es igual a RT. De acá despejo volumen específico, que sería RT sobre presión. Entonces, de acá voy a reemplazar, que sería temperatura. En vez de volumen, coloco RT por presión elevado a la K-1, y esto es igual a una constante. Repartimos el exponente.
que va a ser temperatura por temperatura elevado a la K-1 por R elevado a la K-1 sobre presión elevado a la K-1. Entonces, de acá, ¿qué es lo que voy a tener? Temperatura por K-1 se va a quedar como temperatura, bueno, esto es igual a una constante. Operando estos dos, como tienen la misma base, me va a quedar temperatura a la K. Esta presión K elevado a la -1 le voy a invertir. Va a estar arriba, pero ya va a cambiar. Sería presión elevado a la 1 menos K. Y esto sería igual, como esto es una constante, lo voy a dividir, me va a quedar constante nomás. Entonces, mi ecuación que me va a servir va a ser que temperatura elevado a la K va a ser igual a 1 menos K. Aunque aquí podemos hacer una operación más. Lo elevaremos a todo a la 1 sobre K. Va a ser temperatura, presión elevado a la 1 menos K sobre K. Y constante elevado a 1 sobre K. Como K es una constante, constante nomás. Por lo tanto, sería temperatura por la presión elevado a la 1 menos K sobre K igual a una constante. Y listo. Con eso se acaba todo este cambio. Y con eso ya tenemos la temperatura 2, que sería temperatura 1, presión 1 elevado a la 1 menos K sobre K. Y eso sería temperatura 2 por presión 2 elevado a la 1 menos K sobre K. Y de acá lo que yo quiero es la temperatura. Va a ser temperatura 2 igual a temperatura 1 por presión 1 sobre presión 2 elevado a la 1 menos K, todo eso sobre K. Reemplazando valores, temperatura 1, ¿cuánto es el valor? Me dice 310. 310. Presión 1, presión 2, es decir, lo inverso a esto. Es decir, entonces que sería 1 sobre 12 y todo esto elevado a la 1 menos K. 1 menos K es 1.4. 1 menos 1.4 sobre 1.4. Y este valor les va a salir de la siguiente forma. Bueno, haciendo esta operación les va a salir 310 por 1 sobre 12. Todo esto elevado a la 1 menos 1.4 sobre 1.4. Y esto les sale un valor de 630,52 Kelvin. Pero no se olviden que esta es la temperatura ideal. Por lo tanto, yo le voy a colocar temperatura 2S. Muy bien. Una vez que ya tengo esto, ya no me interesa nada más. Ahora lo que tengo que hallar, ¿qué más es? La temperatura 3 es dato, pero no tengo la temperatura 4. Por lo tanto, tengo que hallar la temperatura 4. Entonces, nuevamente acá hago proceso de 3 a 4. De 3 a 4 hemos dicho que lo ideal es que haya a entropía constante. Entonces vamos a hacer el proceso ideal, que sería temperatura, presión elevado a la 1 menos K sobre K igual a una constante. Reemplazando va a ser temperatura 3 por presión 3 elevado a la 1 menos K sobre K. Y eso va a ser igual a temperatura 4 multiplicado por la presión 4 elevado a la 1 menos K, todo esto sobre K. De acá despejo la temperatura 4, porque es lo que no tengo. Va a ser temperatura 3 multiplicado por la presión 3 sobre presión 4. Y esto elevado a la 1 menos K, todo sobre K. Entonces la temperatura 4 sería igual a temperatura 3. ¿Cuánto es la temperatura 3? Aquí está. Es igual a 900 kelvins. Entonces colocamos 900. La presión 3 con presión 4. Nuevamente acá. ¿Cuándo es la presión constante? La presión 2 es igual a la presión 3. Por lo tanto, la presión 2 sería la presión 3. En esta relación de presión también sería de la siguiente forma. Presión 2 es igual a presión 3. Entonces acá presión 3 y presión 1 es igual a presión 4. Por lo tanto, aquí sería presión 4. Entonces yo tendría la relación de presión, que sería 12 en este caso, elevado a la 1 menos 1.4 sobre 1.4. Y operando, esto les va a salir una temperatura 4S, que es igual a 900 multiplicado por 12 elevado a la 1 menos 1.4 sobre 1.4. Y eso sería igual a 442,5 kelvins. Y con eso terminamos. Básicamente es este punto, que la temperatura 4S y temperatura 2S. Una vez que ya tenemos estos dos, porque los demás datos ya tenemos,
tenemos que multiplicarlo por la eficiencia. Es decir, ahora considerando las eficiencias. Consideramos eficiencias de la turbina y del compresor. Entonces tenemos que considerar estas eficiencias. Y aquí estaban unas fórmulas, si se acuerdan. En esta parte de acá habíamos visto las fórmulas, cómo tenemos que considerar. Para la eficiencia, vamos a decir, del compresor, es eficiencia del compresor, la parte ideal sobre la parte real. Entonces, la parte ideal para mí sería entalpía 2S menos entalpía 1. Y la parte real sería entalpía 2A menos entalpía 1. Si yo quiero, hago la aproximación. En vez de entalpías, coloco en función de temperaturas. Entonces sería CP, temperatura 2S menos temperatura 1. Y luego abajo, CP igual, temperatura 2A menos temperatura 1. CP con CP se va a simplificar. Y de acá lo que me interesa hallar es temperatura 2A. Entonces, despejando de acá, temperatura 2A menos temperatura 1 es igual a temperatura 2S menos temperatura 1 y dividido entre la eficiencia del compresor. Entonces, operando acá, voy a obtener que la temperatura 2A había sido igual a ¿qué? A la temperatura 1 más temperatura 2S menos temperatura 1 sobre la eficiencia del compresor. Y ahora para la turbina, vamos a colocar para la turbina, va a ser de la misma forma, solo que en la turbina es al revés. La eficiencia de la turbina es el trabajo real, que sería entalpía 4A menos entalpía 3. Bueno, en este caso no sería, en este caso sí sería entalpía 3, pero como es negativo, entonces esto lo podemos colocar al revés, ¿no? Entonces podríamos colocar entalpía 3 menos entalpía 4A, que sería lo real, sobre lo ideal, que sería entalpía 3 menos entalpía 4S. Y esto tranquilamente podemos hacer el CP, que sería el cambio de entalpías. Entonces yo puedo colocar CP multiplicado por la temperatura 3 menos temperatura 4A. Y todo esto sobre CP nuevamente, temperatura 3S, perdón, temperatura 3 menos temperatura 4S. Y de acá CP con CP se va a ir. Y me interesa despejar esta parte de acá. Por lo tanto, la temperatura 4A va a ser igual a la temperatura 3 menos la eficiencia de la turbina multiplicado por la temperatura 3 menos la temperatura 4S. Y esa sería mi ecuación. Entonces, lo último que tengo que hacer es reemplazar valores. Entonces, temperatura 4A, ¿cuánto sería? Temperatura 4A sería temperatura 3, que es 900 kelvins, menos la eficiencia que hemos visto que en ambos casos era 0.9. Entonces vamos a ver 0.9 menos 0,9 multiplicado por la temperatura 3, que sería 900, y menos la temperatura 4S. ¿Cuánto es la temperatura 4S? 442.5. Y con esto ya voy a obtener mi temperatura 4A. De la misma manera para la temperatura 1. Para mí la temperatura 1 es 310 y la temperatura 2S es 630.52. Entonces tendría 310 más 630.52 menos 310 y todo esto sobre la eficiencia, que sería 0,9. Entonces, haciendo operación me va a dar un valor de ¿cuánto? Para el primer caso, para la temperatura 2A, 310 más 630 menos 52 menos 310 sobre 0.9. Y eso me daría un valor de 666,13. Y esto en kelvins. Y para la temperatura 4A serían 900 menos 0.9 multiplicado por 900 menos 442.5. Lo cual me daría un valor de 488,25 kelvins. Y con esto ya tenemos. Una vez que ya tenemos eso, puedo hallar el trabajo. Entonces, hallamos el trabajo. Trabajo de salida. Entonces, el trabajo de salida me dice que es igual al CP multiplicado por la temperatura 3 menos la temperatura 4A. Eso es porque ya le he colocado el signo
en esta operación. Cp es 1.005, o sea, se considera el aproximado. Temperatura 3 sería 900 y temperatura 4A sería menos 488,25. Y el trabajo de entrada sería de la misma forma, Cp multiplicado por la temperatura 2A menos la temperatura 1. Entonces acá sería 1,005. Temperatura 2A, ¿cuánto es? 666,13 menos 310, que es la temperatura 1. Y haciendo operaciones en esta parte, sería 1 por 1.005 multiplicado por 900 menos 488,25, que me saldría un valor de 413,81. Y esto en kilojoule por kilogramo. Y para el otro sería 1.005. Y de acá sería 666,13 menos 310, que sería un valor de 357,91 kilojoule por kilogramo. Y de acá lo último que me falta es reemplazar en mi ecuación que hemos encontrado, donde mi flujo másico, vamos a decir A, para el inciso A, va a ser la potencia, que es 25 megawatts, le vamos a poner 10 al cubo para que sea kilojoule por segundo. Todo esto sobre el flujo, esta resta, que es 413,81 menos 357,91. Y todo esto en kilojoule, kilogramo. Entonces kilojoule con kilojoule se va a ir y me va a quedar un valor de flujo másico A igual a ¿qué? Sería 25 por 10 al cubo. Todo esto sobre 413,81 menos 357,91. Y me daría un valor de 447,23 kilogramos por segundo. Y eso sería mi flujo másico A. No sé si ese es el resultado que está acá. Bueno, no tiene. Ya. Entonces, eso sería para mi primer caso. Y para el segundo caso, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo único que va a cambiar es que ahora mis eficiencias son reales, nos dice. Son ideales, perdón. Entonces, para mí mis valores de temperatura 2A y 4A, para mí son las temperaturas 2S y 4S. Entonces, lo único que tengo que hacer en mi nueva, para hallar el inciso B, es reemplazar. En vez de colocar trabajo de salida Cp por temperatura 3 menos temperatura 4A, yo le voy a poner temperatura 3 menos temperatura 4S. Y al final va a ser casi lo mismo, 1.05 multiplicado por la temperatura 3. ¿Cuál es la temperatura 3? Es 900 menos temperatura 4S. ¿Cuánto es la temperatura 4S? Es 630,52. Es esa de acá, ¿no? Y luego todo esto hallamos el valor. De la misma forma para el trabajo de entrada va a ser Cp. En vez de colocar temperatura 2A, vamos a colocar temperatura 2S menos temperatura 1. Sería 1.005. Temperatura 2S para mi valor es igual a, bueno, aquí es 630. Ah, ya, acá lo hemos colocado al revés. Temperatura 4S es 442,5. Este está al revés, 442,5. 442,5. Acá sería 630,52 menos 310, que sería la temperatura 1. Y con esto hallamos valores, que sería 1.005 por 900 menos 442,5. Y eso sería un valor de 459,8 kilojoule por kilogramo. De la misma forma, para el otro, que sería 1.005 multiplicado por 630,52 menos 310. Y eso me saldría un valor de 322,12 kilojoule por kilogramo.
Entonces ahora el flujo másico A para el inciso B sería la misma potencia, que sería 25 por 10 al cubo en kilojoule por segundo. Todo esto sobre el trabajo de salida menos el trabajo de entrada, que sería 459,8 menos 322,12. Y esto me daría un valor en kilojoule, kilogramo. De acá, kilojoule con kilojoule se va a ir y me va a quedar en valores de kilogramo por segundo. Sería 25 por 10 al cubo. 25 por 10 al cubo. Todo esto sobre 459,8 menos 327, o es 322 creo que es, 322,12. Y eso me va a salir un valor de 181,58 kilogramos por segundo. Entonces mi flujo másico A, vamos a decir ideal, debería ser 181,58 kilogramos por segundo. Ese es el ideal. Pero el real es este de acá. Entonces mi flujo másico real debería ser 447,23 kilogramos por segundo. O sea, básicamente cuando le añadimos una eficiencia, casi ha triplicado el valor de nuestra forma o de manera ideal. Básicamente eso es lo que nos decía este problemita. Es un poquito, no es tan largo, pero sí vale la pena realizarlo, porque tiene los dos, ¿no? Tiene el proceso ideal y tiene el proceso real. Entonces, hasta aquí podríamos llegar la